La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Natalia Arias, asambleísta por el movimiento Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación al espacio. Asambleísta, esta mañana el legislador Pedro Zapata aseguró que presentarían la singularización de las pruebas antes del mediodía de este miércoles. ¿Presentaron ya los proponentes del juicio la singularidad de las pruebas? Importante hacer un antecedente en este sentido. Claro. El día lunes ya se tuvo una sesión, en este caso, para empezar este proceso, que en este caso después de haber sido debidamente notificados por parte de la comisión, y que además también el presidente, como la parte acusada en este caso, se dio por notificado. Esta sesión sirvió para esclarecer algunos temas. Uh-huh. Lo digo en esos términos porque en este caso pues se pudo notar cuáles eran los periodos que querían excluirse por parte de los proponentes. Los representantes de la organización política UNES dentro de la mesa insistieron a todas luces en que quedaran por fuera los plazos en los que la contratación, que es objeto de análisis para tratar de probar o no que existió esta acusación de responsabilidad política por peculado, quedaba un poco pues ahí en el aire. ¿Por qué? Porque estos contratos no son del periodo que en este momento está en curso, sino previos en este sentido. Eso como antecedente del día lunes, una sesión bastante compleja, tengo que mencionar, en la que asistimos pues en su totalidad para poder observar de primera mano qué es lo que sucedía, más aún cuando en este caso toda la discusión original estuvo en torno de lo que se entiende o no como la singularización de la prueba como tal. Mucho ojo, todo se desprende del entendimiento cabal de lo que señala el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte, y que correspondía principalmente, pero no exclusivo, principalmente a la etapa de las pruebas como tal. Es decir, a través de votaciones, que de hecho pues se adelantaban un poco al tratamiento de esta segunda etapa que debía venir una vez que se produzca estos primeros 10 días del juicio, adelantando pues esta etapa en la que se desestiman o no las pruebas, en este caso las que fueran presentadas por el asambleísta. ¿Cuántas pruebas se incluyeron en la singularización? No, pues es que no es por número propiamente allí, sino son expedientes en este caso, que se van analizando en ese sentido. Entonces, más que por número de pruebas, esto habría que entenderlo por expedientes y plazos específicamente que fueran incluidos o no dentro de la... ¿Y qué fue lo que se aprobó entonces sobre la causal de peculado específicamente? En la sesión del lunes, que fue la última que tenemos, ahora habría que ver si en realidad no tengo este dato a la mano de cuál fue el escrito o la providencia que entregaran, o anunciara en este caso uno de los proponentes de esta solicitud de juicio político, pero sí le puedo comentar qué es lo que pasó el día lunes. Básicamente lo que proponía el asambleísta Villavicencio es que el plazo analizado sea el que correspondía al inicio del contrato, para poder tener una mirada panorámica de esta contratación que es medular cuando se está hablando de este juicio, y esto se desestimó. Sin embargo, en este sentido, las pruebas que fueran propuestas, en este caso los expedientes que fueran propuestos por el resto de los asambleístas de la mesa, pues sí fueron aceptadas, insistiendo en este punto tanto el colega asambleísta Pedro Velasco como la colega asambleísta Nabelén Cordero, en que eran absolutamente respetuosos de la posibilidad de ir incorporando expedientes al análisis de estas pruebas y no desestimando en este momento ninguna, porque no era la etapa. En este momento, recordemos que ese fue el día en el que se recibió también a quien estaba ejerciendo la representación del presidente Lasso,
el abogado Neira, y era una primera sesión en este sentido, que quedó suspendida para efectos de poder continuar con la sustanciación de esta etapa, que no es una cosa distinta a primero recibir toda esta información y en una segunda etapa, los segundos 10 días de los que consta este proceso, allí sí ir separando aquellas pruebas, aquella documentación, expedientes que se considere corresponden o no al proceso. Ahora, le escuchaba a Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, que decía que este es el momento en el que hay que hablar de pertinencia que debe tener cada prueba, porque solo ha quedado una causal, que es la de peculado. Y también advirtió que si la Corte Constitucional observa el proceso y no se cumple con su dictamen, esta podría nulitar el proceso en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Podría la Corte observar el proceso de juicio por incumplimiento de su dictamen? Separemos la respuesta en dos partes. La Corte sí tiene esa competencia. ¿En qué sentido? En el sentido en el que dispone a través de un dictamen, en este caso, cómo debía procederse ya en el trámite, en la sustanciación de la solicitud de juicio político. Ya hemos visto anteriormente referencias en este sentido por incumplimiento de sentencias, como fue el caso en el instante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recordemos no terminó en este caso con la destitución a través de un juicio político, sino que varias semanas después vino la Corte y lo suspendió, argumentando el incumplimiento en este caso de esa sentencia. Es decir, si la pregunta es ¿son competentes para eso? Sí, es posible para la Corte. Ya. Ahora, aterrizando ya específicamente en el juicio, esa es toda la discusión que existe en este instante dentro de la Asamblea, que representa hacer una singularización de las pruebas de este proceso. ¿Cómo se está preparando el oficialismo para la defensa del presidente Guillermo Lasso? Lo principal en este caso, porque aun cuando se excluyeron estos expedientes que daban cuenta de la totalidad del plazo de la contratación, igual se puede insistir en este punto porque esto es parte de lo que hay que exponer en este sentido. Quién, cuándo, cómo se hicieron las contrataciones y, por supuesto, insistir en esta otra parte que muchas veces se pierde de vista. El proceso está hecho, a mi criterio en este caso de nuestra bancada también, está hecho contra el que no es el representante, el responsable político de estas acciones, porque esto está en decisiones que se tomaron dentro de las empresas públicas. Y por ahí es por donde vamos a defender, porque no son competencias directas del presidente y no son delitos que se puedan, en este caso, cometer por omisión. Ahora, los proponentes del juicio han denunciado que Fernando Villavicencio actúa como defensor del presidente Guillermo Lasso. ¿Está el oficialismo bloqueando, como dicen algunos, el proceso en la Comisión de Fiscalización? En lo absoluto, tal es el punto que en este caso pues se han seguido, tal como señala la ley, los plazos que correspondían, abocar conocimiento la semana anterior, y las notificaciones correspondientes, y ahora que están en curso, ya se agotan el día domingo, esta primera etapa, los 10 primeros días de este proceso que se está siguiendo, que correspondían pues a esta primera parte de la defensa. ¿Por qué era fundamental que singularicen las pruebas y no sea la Comisión de Fiscalización quien apruebe o no los elementos de convicción? Verán, haciendo en este caso una aplicación estricta de lo que dice el dictamen, era importante que no sea, porque quien tiene que demostrar en este caso es quien acusa. Entonces, por eso recaía la responsabilidad en ese sentido en quienes estaban proponiendo la solicitud de juicio político, para que luego la comisión, que actúa como juez, o como un grupo de jueces, pueda considerar. Le escuchaba también a Salvador Quispe, que
decía que los proponentes del juicio político no han singularizado las pruebas y que eso podría poner en riesgo la continuidad de este proceso. Dijo, deben cumplir con todos los documentos probatorios y evitar que el juicio se caiga, a no ser que UNES esté buscando que se caiga, dijo. Después de que el Partido Social Cristiano denunciara la compra de votos por parte del oficialismo, ¿existe la intención de que el proceso de juicio político se caiga? ¿Se está negociando para eso, como dice? Empiezo por lo último. El Partido Social Cristiano ha hecho varios comunicados en este sentido y generó una alerta que no ha aprobado, porque no ha dado nombres, fechas ni circunstancias que respalden sus afirmaciones. Dicho eso, efectivamente es a lo que me acabo de referir, en este caso con respecto a las declaraciones del asambleísta Quispe. Esa era la responsabilidad en este sentido. Recordemos que la Comisión de Fiscalización actúa como un grupo de jueces y la parte acusatoria, los solicitantes de juicio político, son quienes tienen que dar el carácter en este caso o hacer efectivo la disposición de la Corte en este punto que ha sido hasta este momento el más sensible, que se refiere pues a la singularización de la prueba. Ahora, asambleísta, los proponentes del juicio habían denunciado pues supuestos retrasos de Fernando Villavicencio para con la intención de dilatar el proceso a favor del presidente. Sin embargo, por otro lado, vemos que ellos también son quienes pues no presentan, no se aceleran en este caso, ¿no? No presentan las cosas pronto. Entonces, algunos dicen que se estaría pactando ya entre la Asamblea y el gobierno que se dé un bloqueo al juicio político. No, frente a esa pregunta, yo los invitaría a ver el desarrollo de la sesión de lunes, en la que lamentablemente pues en este caso pues la pobreza de la argumentación en algunos sentidos pues da cuenta de que no es la situación que estamos enfrentando en este momento. Creo que quienes propusieron esta solicitud de juicio político insisten en generar pues esta desestabilización con una acusación de la que nuevamente es mi criterio, el presidente pues no podría ser bajo ningún concepto responsable político. Muchísimas gracias, asambleísta. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Igual para usted, buenas tardes. Nos acompañó Natalia Arias, asambleísta por el Movimiento Creo.